Buenos días y feliz sábado a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan esta mañana a través de Facebook y YouTube. Voy a leer una cita en Mateo, el capítulo número 18, versículo número 20, que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es un gozo saber que Dios está presente en cada uno de los hogares que se ha reunido para alabar su santo nombre. Esta mañana la Iglesia Adventista del Séptimo Día de South St. Paul les extiende una cordial bienvenida a este programa que se ha preparado para que juntos nos unamos en adoración a Dios. Sean bienvenidos. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor. Donde noche no
sé hablar en la lengua de Cana. Te diré un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo Vengan los que estáis cansados, yo os haré descansar. Los que llevan grandes cargas, yo os haré descansar. Toma hoy mi yugo y aprende de mí. Soy humilde y manso, mas yo te haré descansar. No os angustieis por nada, venid a mí. Los de corazón quebrado, miedos y pesar, vengan a mis fuertes brazos, yo te haré descansar, pues mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dame tus angustias y yo te haré descansar. Vengan los que estáis cansados, yo os haré descansar. Y gozoso seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos Muy buenos días, queridos hermanos, feliz sábado. Nuevamente estamos acá con ustedes compartiendo lo que es la lección de escuela sabática. Nuevamente nos han dado la oportunidad de poder compartir con ustedes la lección. Hoy aquí con nosotros tenemos a un joven simpático que tiene por nombre José Carreño. ¿De dónde, José? De Oaxaca. Oaxaca, México. Oaxaca, México. Oaxaca, tenemos representación de Oaxaca. Y a mi lado izquierdo a toda una dama, toda una
Hermana con mucha trayectoria aquí en la Iglesia del Sur de San Pablo, nuestra queridísima hermana Rode de la Cruz. Rode de la Cruz, del estado de Zacatecas. Zacatecas, Sí, México. México. Así es que un saludo para Zacatecas y un saludo también, ¿por qué no?, a todos nuestros hermanos de Oaxaca, México. Es un grato placer poder estar con ustedes aquí, poder compartir el estudio de la palabra de Dios. No sé si usted quiera mandar algún tipo de saludo a alguien específico. Sí, me gustaría saludar a los hermanos que nos ven en Texas, a Wisconsin, Raque, su familia. Nos dan mucho gusto que estén conectados hoy. En Arkansas también, en la ciudad de Kansas también. Y en México hay algunas personas que están conectados. Si hay en otros estados que no sean Zacatecas, pues feliz sábado, bienvenidos a la Escuela Sabática. Bienvenidos. Gracias, hermana Rode. Vamos entonces a comenzar. Le voy a pedir a José si nos puedes dirigir con una palabra de oración antes de abrir claro. la lección. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. En este lindo y hermoso sábado, Señor, te agradecemos por la bondad, misericordia que tienes de darnos un día más de vida, Señor. Un sábado más en el que podemos adorar tu santo nombre. Ahora que vamos a entrar, Señor, en el estudio de la lección, te pedimos, Señor, con un espíritu sumiso, Señor, humilde, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nos guíe, Señor, a través de cada pasaje que leamos o que no podamos entender, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos dé la sabiduría necesaria, Señor, para poder interpretar, Señor, tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, quiero decirles que si oyen ruidos, truenos, a todos nuestros oyentes, estamos en estos precisos momentos bajo una tremenda tormenta. Mucho viento, mucha lluvia, truenos, relámpagos. Así es que si usted llega a escucharlos a través de esta transmisión, pues siéntase dichoso, porque no cualquiera tiene esa dicha. Entonces vamos de lleno a lo que es nuestra lección, que lleva como título cómo abordar los pasajes difíciles de la Biblia. Como es costumbre, quiero que leamos lo que es el versículo de memoria para memorizar, que dice de la siguiente manera: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quién no conoce los escritos de Pablo? ¿Y quién no se ha topado, por ejemplo, con un pasaje escrito por el apóstol que haya pasado por la experiencia de decir, bueno, pero ¿qué quiere decir Pablo con esto? Yo no entiendo. El día sábado se introduce de esta manera. Yo no sé qué quieran ustedes enfatizar a manera de introducción de la lección. Sí, me gustaría comentar aquí lo que Pedro está diciendo, ¿no? de los escritos de Pablo. Como dice usted, hay muchos escritos del apóstol Pablo que para nosotros son difíciles de entender, que se necesita un escudriñamiento de la escritura para poder llegar a ese entendimiento. Y miramos que Pedro no le echa la culpa a Pablo, no dice por qué escribió estos textos difíciles, ¿no? Sino que dice aquellos indoctos e inconstantes tuercen. O sea que no es la culpa de Pablo a escribir estos textos difíciles, sino aquellos que no dedican tiempo a escudriñar la escritura, a escudriñar esos pasajes difíciles. Muchas veces nosotros queremos sacar nuestra propia conclusión y lo que hacemos es malinterpretar el texto. Esta semana en la lección estuvimos viendo cómo nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a ir a un texto que no entendemos,
para que nosotros no le demos la interpretación propia, personal, sino ir directamente a las Escrituras, porque si nosotros estudiamos esta semana, el texto mismo da el significado y se interpreta a sí mismo. Así que no tenemos que sacarle la vuelta a un texto ni dar nuestra propia interpretación. Exacto. A mí me llama la atención lo que ustedes dicen. Hay un párrafo aquí que dice que Pedro no menciona que todos los escritos de Pablo sean difíciles. Sí, dice algunos nada más, ¿me entiende? Y esos algunos, como decía la hermana Rode, hay que tener cuidado en dar la respuesta personal, porque esto puede acarrear en el oyente una mala interpretación. Por eso dice aquí que en definitiva algunas de estas declaraciones desafiantes quizá nunca se puedan resolver, dice aquí, de este lado del cielo, o sea, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Debemos de estar conscientes de eso, que no todo lo que está escrito posiblemente en lo que es nuestra trayectoria aquí en la tierra, posiblemente nos vamos a ir al cielo y no lo vamos a lograr entender del todo. Ahora, dice aquí razones posibles para las contradicciones aparentes. ¿Qué me pueden decir ustedes de esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué aprendimos? Yo creo, hermano, que las razones aparentes de contradicción las hacemos nosotros mismos. Porque a veces no entendemos qué es lo que está diciendo ahí. Aquí, Pablo le estaba hablando a Timoteo que sea cuidadoso al usar la Biblia. Al usar la Biblia, porque a veces nosotros, ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Exacto. Y entonces nosotros tenemos que ser como Timoteo. Ese mensaje para Timoteo es también para nosotros. Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros leemos, entendemos. Y si yo no lo entiendo, entonces yo tengo que tener cuidado de lo que estoy tratando de entender. La misma lección nos dice que nosotros vayamos un poquito más allá. Leamos el texto. No lo entiendo, vamos al contexto. Enseguida el contexto próximo. Si no entiendo todavía, bueno, vamos a lo que dice el capítulo. Y si no entiendo el capítulo, vamos más allá del capítulo para ver qué dicen otros textos de lo que estoy estudiando. Exacto. José. Sí, seguir el consejo que Pablo le da a Timoteo, ¿verdad? Como ya dijo la hermana, estudiar con diligencia. Hay otro versículo en Tito que también lo aconseja Pablo a Tito, en Tito 3:9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hay algunos textos que no deberíamos de abordar, creo, ¿verdad? Porque dice Pablo que evitemos esas discusiones o esas contiendas, ¿verdad? Exacto, y una discusión viene a colación, ¿por qué? Cuando no se entiende lo que se está leyendo. ¿Me entiendes? Porque me gusta también, por ejemplo, aquí en 2 de Timoteo, la cita que nos da este día, me llama la atención el verso 14 que dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, lo que estamos hablando nosotros. Hay ocasiones que aparentemente el texto se está contradiciendo, está fuera de contexto o simplemente no llegamos a entenderlo. Y como decía la hermana Roda al principio, queremos buscar o queremos obligar al texto de la palabra de Dios a que diga lo que en realidad no dice, sino lo que yo quiero decir a través de él. Mire aquí en esta parte de aquí del domingo, hermano. La lección dice que no todos tenemos el mismo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dice, pero eso no nos excluye. No nos excluye para que nosotros podamos tener el mismo conocimiento. Porque Dios mismo hace que nosotros a través del Espíritu Santo entendamos lo que no podemos entender. Pero a veces nosotros vamos con arrogancia, con orgullo
y no hay humildad, y entonces mucho menos a veces oración, y queremos entender las Sagradas Escrituras, un texto que no entendimos, en un ratito, y ya, se quedó ahí, y ya le di yo la interpretación que yo quise, o que yo creí entender. Exacto. Y entonces ya se quedó ahí, y el Señor ahí nos está diciendo que nosotros somos dignos del Espíritu Santo. Así que el mismo Espíritu Santo que dirigió a los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, también es el mismo que nos puede hacer a nosotros dignos de ser educados. Exacto. Como Exacto. ellos fueron. Dice aquí un pensamiento: quienes rechazan la enseñanza bíblica de la revelación y la inspiración divinas, a menudo afirman que esas dificultades son contradicciones y errores del texto bíblico, cuando sabemos nosotros que no es así. Mire, la primera vez que yo participé en un escenario como este, cuando me invitó Edras a participar, yo conté la experiencia que yo había vivido y me causó satisfacción darme cuenta que obré bien, en el sentido de que leí, por ejemplo, las genealogías de la Biblia. En aquel entonces, cuando yo comencé a llegar a la iglesia, yo sinceramente le dije al Señor, no, esto no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué escribieron tanta genealogía? Pero en esa ocasión me di cuenta que sí. O sea, hoy en día aquí nosotros vamos a afrontar las dificultades con honestidad y con cuidado. Ser honestos es lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo puede uno entender un texto, como decía la hermana Rode, en muy poco tiempo? Y la honestidad es algo que a Dios le agrada. ¿Qué me pueden decir acerca de esto ustedes? Sí, yo creo que Dios diseñó su palabra de una forma que se entienda solamente por aquellos que realmente tienen la disposición de obedecer aquello que ha sido revelado. Amén. Porque ¿para qué Dios le va a revelar a alguien que no quiere obedecer? ¿O para qué le va a revelar más si lo que conoce no lo obedece, verdad? Es como a un bebé, cuando tú le estás dando de comer. Bueno, yo no tengo bebés, pero he visto. Le dicen los padres, no, a veces el bebé quiere todo lo que tienen ahí. Exacto. Y le dicen, no, hasta que te termines esto, ¿no? Hasta que te lo comas. Sí. Y yo veo, sí, esa forma de Dios, ¿no? Nos revela de acuerdo que vamos obedeciendo lo que ya conocemos. Eso es algo que en mi estudio personal me impactó mucho, hermano. Y quiero mencionar eso que tú dijiste. Quiero enfatizar más bien en eso. Porque es algo importante. ¿De qué me sirve que Dios revele y revele verdades? Y como dice José, el comentario de José, no aplicarlo, no practicarlo. Es importante. Y en esta ocasión me deleité mucho también el darme cuenta que conforme uno va poniendo en práctica las cosas reveladas que Dios nos va dando, Dios sigue revelando. ¿Me entiende? Sí. Hermana Rodríguez. Hermano, tiene mucho que ver el espíritu con el que usted va a estudiar la palabra de Dios. Amén, claro que sí. Porque cuando uno va a estudiar, uno tiene que ir de rodillas primeramente para pedir que el Espíritu Santo abra la mente y pueda ser uno capaz de recibir el mensaje que tiene para nosotros. Amén. Porque cuando vamos nosotros con un espíritu de arrogancia, entonces dice la lección que el espíritu se retira. Se retira porque no va a estar dispuesto a darnos una luz cuando nosotros tenemos ya el espacio ocupado para que Satanás venga y dedique ese tiempo y el mismo estudio de la palabra de Dios, el enemigo lo tuerce a su voluntad y entonces nosotros interpretamos mal las escrituras. Y él está feliz por eso, pero nosotros tenemos que tener cuidado de ir primero con honestidad, decía usted, con humildad y de rodillas. Con un espíritu humilde para que Dios se revele a través del estudio. Mire, yo tengo un pensamiento, hermano, se lo quiero leer. Dígalo. Está en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 659. Dice, cuando la palabra de Dios se abre sin oración y sin reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios ni armonizan con su voluntad, el intelecto está enturbiado por la duda
Y el escepticismo se fortalece por el mismo estudio de la palabra de Dios. Exacto. Entonces el enemigo rige los pensamientos y sugiere interpretaciones que no son correctas. Exacto, sí. Tristemente es muy cierto, hermana, porque muchas veces muchos de nosotros, y voy a decir nosotros para no excluirnos del grupo, muchas veces nosotros posiblemente en nuestro diario vivir, en ocasiones tomamos la palabra de Dios como cualquier libro. Y no es así. La palabra de Dios es palabra de Dios que trae inspiración, trae consuelo, trae paz, trae seguridad. Por eso... Ahora que menciona eso, hermano. Diga. Mire, la palabra de Dios, nuestra Biblia, puede usted verlo como cualquier libro. Puede ser que usted diga, bueno, pues es un libro de historia, puede ser cualquier libro. Usted lo puede tomar y puede decir, bueno, es un libro. Pero el hecho que ha sido inspirado divinamente cobra otro significado. Exacto. Tiene otro precio. Exacto. Tiene otro significado y por lo tanto yo debo respetarlo. Sí, a veces en nuestras casas, ¿qué hacemos? Está la Biblia y un montón de libros arriba. Encima de ella. O en el piso o la dejamos por ahí cualquier lado. El puro hecho de que ha sido inspirada divinamente tiene que tener un significado especial para nosotros, aunque para los demás sea cualquier libro. Y si usted lo ve, puede ser cualquier libro, sí, pero no con esa inspiración. Exacto, tiene razón. Una pregunta para los dos, sencilla, y valga la redundancia, sean honestos. ¿En qué estamos hablando de la honestidad? Sí, ¿ok? Y la humildad. ¿En qué beneficia al lector de la palabra de Dios el ser honesto ante Dios? ¿Qué beneficio obtenemos, José? Y luego Rodé. Yo creo que cuando nos sinceramos con Dios, al decirle, Padre, yo no sé, no entiendo esto, pero quiero entenderlo para poder obedecer, yo creo que Dios se complace en poder revelarnos lo que Él quiere de nosotros, lo que quiere su voluntad más que nada. Exacto, Rodé. Yo creo que el Señor quiere personas que estén dispuestas a conocer de su palabra. Sí. Una frase que se les olvidó, yo sé que lo iban a decir. El ser honesto genera confianza. Confianza en usted mismo, confianza en el oyente, y confianza en Dios mismo. Por eso el ser humildes, al estudiar la palabra de Dios con humildad y con honestidad, eso nos trae confianza en ambos ámbitos. Por eso es necesario que no nos olvidemos que cada vez que vayamos a la palabra de Dios, como decía la hermana, dobla rodillas y dígale a Dios lo que su corazón quiere decirle. Porque la honestidad, yo lo veo así, la honestidad no es porque Dios sea rebelde. Yo me caracterizo por a veces hablar de más y me equivoco, pero para mí la honestidad, como dice uno humanamente, doblega el corazón de Dios para inclinarse hacia nosotros y complacer el deseo de nuestro corazón. ¿Verdad que sí? La honestidad lo lleva a la humildad, hermano. Cuando usted es honesto, entonces es capaz de pedir perdón y es capaz de ir ante el Padre y decirle, ¿sabes qué? Como decía José, no puedo, no sé, no entiendo. Y entonces ahí es cuando el Señor dice, Él necesita que el Espíritu Santo lo ayude. Y es cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Ya hablamos de la honestidad. Ahora vamos a hablar de la humildad. ¿Qué aprendieron de la humildad ante el estudio de la palabra de Dios? Porque ahí está la pregunta, dice, ¿por qué es importante la humildad cuando tratamos de abordar pasajes difíciles de entender? Porque yo le decía, hermano, que cuando vamos nosotros con arrogancia y decir yo todo lo sé, nadie me lo puede enseñar, ¿para qué lo voy a aprender? Muchas veces somos así, hermano. Hay algún seminario, hay un tema bonito, un tema que necesitamos aprender y somos capaces de decir, ay no, yo no voy porque está predicando fulano. ¿Qué me va a enseñar? No sabiendo que esa persona está siendo dirigida por el Espíritu Santo y el mensaje que esa persona tiene es para todos. Y si estamos dispuestos a ser humildes, entonces vamos a captar el mensaje que el Señor tiene. Amén. José. Sí, más que nada, pues yo creo que ya hablamos también, ¿verdad? Va de la mano, creo, la honestidad con la humildad.
pero sí debemos de tener ese corazón humilde ante Dios, de querer saber su voluntad, como ya dijimos, ¿no? Y de querer hacerlo para cumplirla y para obedecerla y para enseñarla también a otros. Amén. Muchas veces lo hacemos con un espíritu tal vez de arrogancia, de vanagloria tal vez, para tener conocimiento, para poder demostrar que sabemos. Que yo sé. Ajá. Exacto. Y yo creo que muchas veces no nos lleva a nada eso. Al contrario, nos hace la misma palabra de Dios, creo, nos humilla. Exacto. Mire lo que dice el pensamiento. Los beneficios de la humildad de pensamiento son diversos. El hábito de la indigación humilde es la base de todo aumento de conocimiento, ya que genera una libertad que naturalmente produce un espíritu dócil. Y esto es importante. Como decía la hermana Rode, muchas veces, o tú, José, muchas veces queremos demostrar que sabemos. Y que aquel fulano o aquella fulana no tiene nada que enseñarme. Ese no es el espíritu que Dios quiere. Porque ser humilde ante el estudio de la palabra de Dios es estar dispuesto incluso, valga la redundancia, como decía José, es estar dispuesto incluso a ser humillado por parte de Dios. Sí. Así es que la humildad, dice, solo significa que los humildes son sumisos a la verdad bíblica, son conscientes de las limitaciones de su conocimiento. O sea, una persona humilde es aquella, como ustedes decían, que a pesar, por ejemplo, yo puedo decirle, ante usted no, pero ante José yo podría decirle, José, tú me vas a enseñar a mí, tú acabas de llegar, no tienes ni 10 años, y yo tengo 30 y pico de años dentro de la iglesia. Ese no es el papel que Dios quiere que yo desempeñe. Mucho lo vemos eso. Sí, mucho se ve. pero no es el espíritu que debemos mostrar. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. Sí. Cuando vamos al estudio de la palabra de Dios para vanagloriarnos ante los demás por el simple hecho de llegar al conocimiento del tema, Dios no se va a revelar a través de ese estudio. Claro que sí. Por eso es importante de lo que estamos hablando, ser humildes. José, ¿ibas a decir algo? Solamente quería leer aquí un poquito donde usted leyó. Dice, necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Amén. Amén. Sí. Ahora, vamos a pasar al otro tópico, la determinación y la práctica. ¿Cómo entendieron ustedes el ser determinados y prácticos en el estudio de la palabra de Dios cuando no la entendemos? ¿Qué me pueden decir de Es esto? ser perseverantes, hermano. Okay. Es ser perseverantes en lo que, si hay algún pasaje que no entendemos o nos parece que tiene doble significado, creo que ahí es el momento de arrodillarnos y de buscar tiempo para indagar y estudiar más a fondo para que podamos, esa determinación que tenemos de conseguir lo que necesitamos. No dejarlo a un lado, sino seguir estudiando, buscando, indagando hasta que nuestra mente esté clara. Sí, porque recuerden que en esta ocasión se habló de este versículo Gálatas 6:9 que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, es que así como nosotros somos perspicaces, somos perseverantes en ayudar a una persona y ir allá. Hay muchas personas que dentro de la iglesia son misioneros de corazón y quieren ayudar a una persona, quieren ayudar a la otra persona. Así quisiera el Señor vernos, que nosotros indaguemos las Sagradas Escrituras. Sí, esto me trae una experiencia vivida. A mí me gusta mucho estudiar, por ejemplo, los escritos de Pablo. Y muchas personas a veces cuando les cuento esto no me entienden. Pero me doy cuenta que el más beneficiado al enfrentar estos escritos, como decía el versículo de memoria, que es difícil entenderlos, en cierta ocasión mi esposa, que me está mirando en estos momentos, me decía lo siguiente: ¿por qué te deleitas en estos escritos si son tan difíciles?
Y yo simplemente le contesté y sin pensarlo, hermano, creo que tenía razón. Ahora Dios me reveló que tenía razón, porque yo simplemente le contesté. ¿Sabes por qué? Porque me siento desafiado a través de la palabra de Dios al poder escudriñar y buscar y buscar. Y esa es la manera como Dios quiere que estudiemos. Ajá, ¿sabe? Cuando nosotros tenemos una duda, que a veces la duda es, que le digo, peligrosa. Es peligrosa. Pero para mí la duda es un reto. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a ir a la Biblia y a indagar y buscar y ver dónde hay y buscar hasta que ya tenga yo lo que yo quiero obtener. Okay. Pero tengo que tener cuidado porque puede ser peligroso y eso me puede llevar a torcer y a malinterpretar un texto. Sí. Pero mire, discúlpeme, aquí hay una nota donde dice que si nosotros tenemos un texto que no alcanzo a entender y mi mente ya no me da, entonces que lo deje un ratito a un lado. Y lo dejemos, salgamos, refresquémonos y después volvamos a volver a estar indagando, escudriñando, hasta que el Espíritu Santo me diga esto es. Exacto. ¿Saben que eso es algo hermoso? Sí. ¿Sabes por qué, José? Porque el irte, agarrar tu Biblia, cerrarla, y dejarla ahí, es un desafío para la mente humana. ¿Por qué? Porque te retiras del escenario, del estudio de la palabra, con el pensamiento en tu mente de decir y pensar, algo Dios me tiene que revelar, por eso no logro entender en esta ocasión. Y esto es lo que debemos hacer. Muchas veces queremos obligar, como les dije al principio, al dar una respuesta personal, cuando el verso no dice lo que usted está, ¿qué cosa? Declarando. Por eso aquí dice, cuando algunas dificultades, recuerden que llegar a entender la palabra de Dios en ocasiones va a ser desafiante. Sí. Pero por eso estamos hablando acerca de la persistencia, de la perseverancia del estudio de la palabra de Dios. Debemos siempre volver nuevamente, como decía la hermana Rode, después de un tiempo, a enfrentar esas dificultades. Sí. Y aquí también entra lo que ya miramos, ¿no? La honestidad. Muchas veces cuando personas te preguntan cosas y nosotros no sabemos, tendemos a buscar nuestras propias interpretaciones, ¿no? Y yo creo que debemos de ser lo suficientemente honestos para decir no lo sé y quizás puedo estudiarlo y después te doy la respuesta. Se me viene a la mente un pasaje cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo sería su venida. Jesús dijo, yo no sé. Solamente mi Padre que está en el cielo lo sabe. Exacto. Y siendo Jesús mismo Dios, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús vino como hombre y dejó todo su conocimiento. Pero fue lo suficientemente sincero para decirle a sus discípulos, yo no sé. Exacto. Mira este pensamiento. Dice así, algunas ideas espirituales se obtienen solo después de haber estado dispuestos a seguir lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Lo que tú decías, José. Al principio nos hablabas muy lindo acerca de esto. Dios no nos va a revelar algo de lo cual nosotros no estamos dispuestos a obedecer. ¿Cómo Dios quiere el ser humano que le vaya revelando verdades cuando las verdades ya reveladas no las ponemos en práctica? ¿Me entiende? Es algo irónico y eso es lo que yo más me agradó esta semana. Fue la verdad que yo descubrí en el estudio personal de mi lección. Este tip, me quedo con eso. Así es que vamos, el tiempo sigue avanzando. Hermano, algunas veces nosotros escudriñando un texto o viendo un texto, a veces queremos agarrarnos de detalles que no son importantes para lo que el texto quiere decir. Y entonces ahí hay un peligro, porque entonces ahí es donde decía José, le damos nuestra propia interpretación. Exacto. Por ejemplo, tomando uno de los textos, los evangelios hablan de lo mismo, los 4 evangelios hablan de lo mismo, pero cada uno escribe de manera diferente. Exacto. Sí, tiene diferentes detalles. Sí, y por ejemplo, Lucas es bien detallista en escribir. Mateo no, porque solamente daba
Por sentado. Sí, ya lo que era. Exacto. Ahí está, esto es lo que pasó y esto pasó. Pero Lucas no, Lucas dice, así pasó y andaban acá y era esta hora, da detalles. Sí. Por ejemplo, uno de ellos dice, uno de los evangelios dice que cuando vinieron dos hermanos a presentarse con Jesús, a decir, cuando tú estés en tu reino, yo quiero estar al lado derecho y mi hermano al lado izquierdo. Y Lucas dice, vino la mamá de ellos. Y a veces nosotros queremos agarrar ese texto para decir que las Sagradas Escrituras se contradicen. Ajá. Pero no es así, Sí. porque esos solamente son detalles que no cambian el contenido de lo que es el mensaje. Son salidas humanas al no poder encontrar la respuesta divina. Yo las llamo así, porque la verdad, la Biblia nunca se contradice. Sí. ¿Me entiende? Ahora, al afrontar nuestras dificultades de manera espiritual y con oración, sabemos que lo más importante de todo esto es estar dispuestos a escuchar o a poner en práctica la respuesta que Dios traiga de eso. A mí me gustó mucho en esta ocasión esta lectura, porque nos habló acerca de los hermanos bereanos. Cuando Pablo llegó, les predicó, al igual que a nosotros, vienen evangelistas y nos predican, pero ellos tenían una cualidad que muchas veces nosotros no ponemos en práctica. Ellos no se conformaban con lo que Pablo públicamente les enseñaba, sino que dice que volvían a sus casas y ¿qué hacían? A ver si era cierto lo que nos Dice, venga, vamos a ver si lo que nuestro hermano Pablo nos dijo, nos predicó, es sostenido por la palabra de Dios. Y hermano, esa debe ser la actitud de todo cristiano. Sí, porque hoy en día, tristemente, venimos a la iglesia, escuchamos el sermón, el tema, y ya, damos por sentado que es una verdad. ¿Me entiende? Pero aquí los hermanos nos enseñan una verdad muy cierta. ¿Ibas a decir algo? No, solamente eso, que debemos de ser como ellos, ¿no? Escudriñar y investigar si realmente lo que se está diciendo es así. Como podemos, si leemos los escritos de Pablo, están llenos del Antiguo Testamento. Exacto. Como Salmos, principalmente. Sí, sí. Muchísima de la escritura del Antiguo Testamento está ahí. Y supongo que cuando Pablo predicaba, igual también citaba sí, claro, porque partes del Antiguo Testamento. Exacto. A mí me gustó mucho el consejo del comentarista de la lección que dice que cuando tú no comprendas un pasaje de la Biblia, busca luz en otro pasaje que hable del mismo tema. Y esa es la verdadera interpretación de que la Biblia se va a explicar, se va a descubrir por sí sola. Aquí nada de que un libro extra, nada que la hermana Elena, para nosotros los adventistas, que la ciencia, no. El mismo texto bíblico tiene que darte la respuesta. Sí. Si no es el texto bíblico, no es verdad que Dios haya revelado. ¿Algo más que quieran decir? Aquí mismo en las notas nos hicieron comprender que si usted no comprendió, entonces vaya de rodillas. Vaya de rodillas, porque la oración es la llave para abrir esa luz que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros vamos de rodillas le estamos diciendo al Señor, Señor, no sé, ayúdame, porque no entiendo. Cuando yo voy de rodillas, entonces el Señor dice, ok, aquí está, el Espíritu Santo te va a hacer entender lo que tú no entiendes. Exacto. Para ir finalizando, yo sé que ya el tiempo está por terminar. Quiero darle lectura a este párrafo que tengo aquí y quisiera que comentaran algo. Dice, al orar, lo que decía la hermana Rode, al orar nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. Al orar le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y a practicar la verdad. Y dice ahí entre comillas, esto es fundamental. ¿Qué pueden ustedes decirle a la gente que a través de la tecnología nos ha estado siguiendo? Vamos a ir concluyendo. ¿Qué consejo le darían? Vamos primero con las damas y así vamos a ir ya finalizando el comentario de nuestra clase de escuela sabática. Deleitarse en la palabra de Dios es como leer salmos. Para mí es muy, muy lindo, es tener mi Biblia, es tener a Jesús al lado de mí, porque las promesas que están ahí están escritas para mí.
Amén. Y lo que yo no entiendo, el Espíritu Santo abre mi mente y yo lo puedo entender. Amén. Y yo creo, hermanos, que cuando usted está dispuesto a ir de rodillas y que el Señor le revele lo que hay en su palabra, entonces el Señor se apiada de usted. Y entonces el Espíritu Santo lo toca. Tenga un tiempito para que usted pueda tener un tiempo, un espacio para escudriñar las Escrituras. Amén. José. Sí, yo creo que es muy importante la oración, porque la oración es este medio que Dios nos dejó, ¿no? Por el cual abrimos un canal de comunicación entre Dios y nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. Y solamente el Santo Espíritu nos puede ayudar a poder tener entendimiento de esos, de la voluntad de Dios más que nada. Porque es lo que buscamos, ¿no? A través de la palabra. Mirar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros, y seguir esa voluntad. Amén. Y poder obedecerla. Pues muchas gracias por su aporte al comentario de esta lección. Ha sido de grande bendición, muy provechoso. Les agradezco por su tiempo dedicado, y yo quiero concluir con estas palabras. Quiero pedirle, como decía nuestra hermana Roda, nuestro hermano José, a todos nuestros oyentes. Yo sé que cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar, si no es que ya nos hemos enfrentado con textos difíciles. No le huya a la palabra de Dios. Al contrario, aplique el consejo que Dios mismo da. Un poquito aquí y un poquito allá. Que a su tiempo usted descubrirá una verdad que personalmente puedo decirle, se deleitará como no tiene idea. Que Dios pueda bendecirle, y ojalá el estudio de la palabra de Dios que usted tome en todo momento pueda ser de grande bendición para usted y para todos aquellos que le rodean. Gracias por acompañarnos. Un saludo para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren, y recuerde, Dios siempre ha sido fiel y lo será hasta el final. Que Dios les bendiga. Un saludo para cada uno de ustedes y ojalá puedan seguir acompañándonos. Hola niños, soy la tía Lorena y hoy vengo a contarles una linda historia que se llama Subió, subió y desapareció. ¿Sabes? El versículo para memorizar se encuentra en el Salmo 68, el versículo 35, y dice así: Dios da poder y fuerza a su pueblo. Y nuestro mensaje hoy nos dice que Dios nos da poder. ¿Quieres ir al cielo? ¿Qué quieres ver allí? ¿Qué deseas hacer? Elías también quería ir. Elías se despertó. Una hermosa sonrisa se dibujó en su arrugado rostro. ¡Hoy es el día! ¡Ah! Hoy era su último día en la tierra. Dios se lo había dicho. Hoy Dios lo llevaría a su casa en el cielo. Elías y su ayudante especial, Eliseo, platicaron. «Voy a Betel a visitar la escuela de los profetas», dijo Elías. «Tú quédate aquí». Pero Eliseo también sabía que este era el último día de Elías en la tierra. «¡Ah, yo no te dejaré!», exclamó Eliseo. «Iré contigo». Elías y Eliseo iniciaron su viaje. Elías visitó a muchos de sus amigos ese día. Les dijo adiós. Ya entrada la tarde, Dios le dijo a Elías que cruzara el Jordán. El río era profundo y no había puente. Elías se detuvo en la ribera del río y se quitó su manto. Lo enrolló y golpeó el agua con él. El agua se dividió y hubo un sendero seco para que Elías y Eliseo cruzaran caminando. «¿Qué puedo hacer por ti antes que el Señor me lleve?», preguntó Elías a su amigo. «Quiero continuar tu trabajo», dijo Eliseo. «Quiero la ayuda de Dios. Quiero que me dé su poder, así como te lo dio a ti». «Si me ves cuando sea llevado, tendrás lo que estás pidiendo», respondió Elías. De repente apareció una carroza tirada por caballos de fuego.
La carroza se interpuso entre los dos hombres, y entonces Elías subió en la carroza y rápidamente fue elevado al cielo por un fuerte viento llamado torbellino. Elías soltó su manto mientras la carroza se elevaba. Eliseo lo recogió y se quedó con él. Él miraba al cielo, miraba con la mayor intensidad que podía, pero la carroza de fuego, los caballos de fuego y su amigo Elías, todos desaparecieron. Eliseo caminó de regreso al río Jordán. Se paró y enrolló el manto de Elías, así como lo había hecho Elías, y golpeó con él el agua. El agua del río se dividió. Eliseo volvió a cruzar el río Jordán, caminando por el sendero seco. Ahora estaba seguro de que continuaría la obra de Elías. Eliseo sabía que Dios le daría su poder. Serviría a Dios tal como lo había hecho Elías. Durante todo el resto de su vida fue un siervo de Dios y utilizó el poder que Dios le había dado para ayudar a otros. Dios te dará poder a ti también para obedecerlo y hacer el bien todos los días de tu vida. Hola amigos, bienvenidos a 30 minutos de conversaciones de nutrición y salud. Van a ser 30 minutos entre amigos en los cuales vamos a compartir 5 diferentes temas en 5 diferentes programas, y luego el último de los programas, el programa número 6, va a ser lo que en Australia se conoce como Q&A, Questions and Answers, o la oportunidad de contestar a preguntas. Para ello, les quiero indicar esta cajita que ven aquí, y tenemos unos papelitos, y durante los primeros 5 programas ustedes van escribiendo preguntas que yo pueda leer, porque no puedo contestar lo que no entiendo. Entonces, preguntas que yo pueda leer, y luego el último día, los últimos 30 minutos, yo me voy a dedicar a contestar esas preguntas, para que de esa manera os estemos dando a vosotros también la oportunidad de ser parte de estos programas. ¿De acuerdo? También al ladito de esta caja he dejado un puñadito de mis tarjetas de visita. Lo que a ustedes simplemente les ha de interesar es la website o la página web, que también está apareciendo ahora en las pantallas, y es newfootsteps.com.au. Cuando usted va a esa website, hay una sección para español, y usted hace clic en la sección de español, y ahí tiene la oportunidad de hacer una consulta con nosotros a través de videoconferencia. De hecho, tenemos personas de diferentes partes del mundo. Realmente tenemos un grupo grande de personas aquí de España, pero también de otros países hispanos o de habla inglesa. Este primer tema lo hemos titulado Insulina, amiga o enemiga. Todos ustedes han escuchado de la insulina, ¿sí? ¿Tiene nombre de hombre o de mujer? De mujer. Okay. Entonces, ¿es amiga o enemiga? Es amiga, claro. Las mujeres dicen que es amiga. De acuerdo. Bueno, pues les voy a explicar acerca de una de las funciones principales. De hecho, es la función más principal de la insulina. Esto es una célula humana, y cada célula humana puede alimentarse de 2 tipos de energía, o de 2 tipos de combustible. Uno de ellos es la glucosa, y la otra es lo que se llama cuerpos ketones.
Me imagino que se dirá así en español, porque en inglés se dice ketone bodies. ¿Okay? Como estamos conversando así de amigos, ustedes me disculpan si no es exactamente cuerpos ketones. Entonces, cada célula humana es como un auto o un coche, como dicen aquí en España, híbrido. Puede ser mantenida por dos tipos de combustible, o bien la glucosa o bien los cuerpos ketones. Los cuerpos ketones son una creación según a la hora de quemar grasa. Se quema la grasa se convierte en cuerpo ketón, el cuerpo ketón entra en la célula y va directamente al horno de dentro de la célula que se llama la mitocondria. Y esa mitocondria genera energía. ¿Okay? Cada célula del cuerpo necesita energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usamos glucosa para conseguir energía en la célula, tenemos lo que llamamos receptores de insulina. No es la insulina, son receptores de insulina. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de la manera siguiente. Usted come algo que contenga glucosa, como por ejemplo el pan, la fruta, el arroz, las verduras. Muchas cosas que ustedes comen normalmente contienen glucosa. Hay gente que piensa que la glucosa es el azúcar. Si yo glucosa no como. De hecho, ha habido gente que me ha dicho, no, yo gluten no como. Digo, ¿qué tiene de desayuno? ¿Galletas? De comida, un bocadillo. Y de cena, pasta. Pero gluten no come. Pero come todo lo que contiene el gluten. ¿Okay? Glucosa en sí lo comemos a través de alimentos que contengan cierto nivel de carbohidratos. O sea, los carbohidratos, cuando los rompes en sus unidades más mínimas, hasta que llegues a una unidad llamada un monosacárido, ese monosacárido se llama glucosa, y es lo que vamos a utilizar como energía va a ser el horno, la caldera, digamos, donde vamos a poner la glucosa. La glucosa tiene que ir de aquí afuera hasta aquí dentro. Y para entrar, tiene que usar la puerta que se encuentra a través de los receptores de insulina. ¿Ok? Esos son los receptores de insulina. Entonces, ¿qué ocurre? Usted come algo de glucosa, que contenga glucosa, se ha comido una manzana, la glucosa entra en su sangre, su nivel de azúcar en la sangre sube y tiene que ser rebajado lo antes posible. Cuando su nivel de azúcar sube en la sangre, ese nivel de azúcar elevándose manda una señal al cerebro y el cerebro manda una señal al páncreas diciendo suelta insulina, porque la insulina nos va a ayudar a poner esa glucosa dentro de las células y rebajar nuevamente el nivel a niveles normales. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos la insulina que es segregada por el páncreas y se agarra a la glucosa. ¿Ven cómo se ha agarrado a la glucosa? Ahora en estos receptores empiezan a llamar la atención y empiezan a hacer así. Pip, 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 pip. Y estos receptores y la glucosa empieza a hacer lo mismo. Pip, 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 pip. Se están hablando el uno al otro, comunicándose el uno con el otro. Entonces llega esta situación. Pip, 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 pip. Aquí está la insulina conectándose al receptor de insulina. Tiene la glucosa agarrada y lo que hace simplemente es esto. Y lo deja entrar a través del receptor de insulina hasta el horno. El horno es como poner leña al fuego o carbón al fuego. Entonces eso va a generar energía. ¿Ok? ¿Me siguen? Eso genera energía. Bien.
Déjenme abrir un poquitito de espacio para dibujarles un simulacro de lo que puede ser una célula de una persona que tiene diabetes, por ejemplo. Vamos a colocar, estos son los receptores de cuerpos ketones, que son estos, ¿ok? Porque recuerden que la célula funciona con dos tipos de combustibles, ¿ok? Que normalmente en una persona con diabetes están intactos, ¿ok? Porque esa persona con diabetes normalmente no tiene problemas con los cuerpos ketones, porque su célula normalmente ha ido a través de la glucosa. Y estos son los receptores de insulina. Ok, se ve fantástico, ¿a que sí? Igualito, igualito. Ok, ¿cuál es el problema ahora? Tenemos menos de ellos. ¿Se dan cuenta? Hay espacios en los cuales no hay. Tenemos menos receptores de insulina. Y no solo eso, sino que ¿qué ocurre cuando este receptor de aquí empieza a hacer pip, pip, pip? El sonido del pip, pip, pip viene hacia aquí, hacia abajo. El sonido del pip, pip, pip aquí está buscando. ¿Se da cuenta? Están buscando, como mandando oleadas de sonido. ¿Ok? Evidentemente os estoy mostrando de una manera como si fuera una parábola. ¿Ok? No es exactamente así. Es para que todos nos entendamos. Pero ¿qué ocurre en este caso, por ejemplo? Que esas ondas de sonido están yendo hacia adentro en lugar de hacia afuera. Ahora bien, bueno, ¿les queda claro este dibujo? Sí, de la sana. Vamos a trabajar un poquitito con la que no es sana. Ahora pasa lo siguiente. Ahora usted tiene la glucosa que ha consumido en su comida. Su nivel de azúcar en la sangre se eleva. Cuando se eleva, llega una señal del cerebro, el cerebro dice al páncreas, empieza a soltar insulina. Entonces, la insulina se agarra a la glucosa. ¿Me siguen? Y ahora la insulina empieza a llamar. Pip, pip, pip. Los receptores empiezan a llamar. Este de aquí empieza a llamar para aquí abajo. Pip, 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 pip. Este de aquí empezará a llamar por allá. ¿A quién llama este? A nadie. ¿Se dan cuenta? Se ha quemado la antena. La antena está quemada. Este de aquí llama para adentro. Este de aquí llama para adentro. Este de aquí llama para allá. Entonces, este de aquí contesta. Pip, 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 pip. Viene aquí y entra dentro del horno. ¿De acuerdo? Ahora sigue pasando el tiempo. Nadie quiere bailar con este, nadie quiere bailar con este, nadie quiere bailar con estos. ¿Qué pasa con el nivel de azúcar en la sangre? Sigue alto. Entonces la señal al cerebro ha sido reenviada. ¿Qué tiene que hacer ahora el cerebro? Tiene que mandar más insulina. Algo está pasando allá abajo, manda más insulina. Entonces ahora mira lo que ocurre. Ahora tenemos una cantidad tremenda de insulina. Entonces, este de aquí empieza pip, 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 y este pip, 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 ¡oh! Y son como la comunicación de entre las hormigas.
Lo encontré. Estaba y dice, no, yo lo tengo. Y esta empieza, ok, vamos para allá. Y al final se engancha y entra dentro. ¿Se dan cuenta cuán largo y arduo es el proceso en este caso? Pasan 2 horas y el nivel de azúcar todavía sigue alto. 3 horas, el nivel de azúcar todavía sigue alto. Eso es una de las cosas que ocurre. ¿Cuál es otra cosa que ocurre? Que el páncreas ha tenido que segregar 3 o 4 veces más insulina de lo que tendría que haber segregado. Y eso es para el desayuno, la comida, la merienda y la cena. 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Saben lo que le pasa al páncreas? Se agota, se cansa. Y llega un momento en el cual no hay nada que pueda bajar ese nivel de azúcar porque ya el páncreas se ha cansado, se ha agotado. Es el momento en el cual nos tenemos que inyectar insulina porque ya nuestro páncreas ya no lo da. Las personas piensan que una persona es diabética cuando se tiene que inyectar insulina. En realidad, una persona es diabética ya, o al menos prediabética, dependiendo, por lo menos mínimo prediabético, en esta situación. En esta situación, cuando todavía el páncreas está generando insulina, ya la persona es prediabética. ¿Ok? Si usted tiene diabetes en su familia, no en usted, sino en su familia, ya de por sí tiene dificultades con sus receptores. Puede, por ejemplo, en su caso, si tiene historial de diabetes en su familia, pongamos que una célula sana tiene, por poner un número, 100 receptores de insulina. Una persona que tenga historial familiar de diabetes, aunque usted no lo tenga y aunque usted sea sano, ¿ok? Una persona con historial en la familia de diabetes, en lugar de tener 100 receptores, ya empieza con 80. Simplemente por pura genética. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, usted ya está más predispuesto por genética a tener diabetes. ¿Por qué? Porque ya tiene menos receptores. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Ok. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a poner la explicación de otro problema que acarrea esto. Imagínese usted que usted tiene diabetes en su familia y no en usted. Y usted es mujer, es jovencita, tiene 18, 19 años. Y empieza a generarse este escenario, en el cual tenemos mucha insulina en comparación con la glucosa con la que estamos trabajando. Cada vez que el receptor de insulina se une o se conecta con la insulina en sí y entra la glucosa dentro, perdemos la glucosa en el horno y se pierde esa particular estructura de insulina. Entonces, en el caso original, a la larga, o sea, cuando pase el tiempo, tanto esta glucosa que irá al horno como esta insulina que lo agarró, desaparecerán. Esta insulina y esta glucosa, a la larga, cuando finalmente lleguen donde tienen que llegar, desaparece. Esto desaparece y esta desaparece. Pero en un escenario normal, ya no tendríamos que tener lo que llamamos el residuo de insulina. Pero en este escenario, ¿qué tenemos ahora? Ya no tenemos la glucosa, tenemos el residuo de la insulina. Ese residuo de insulina es metabolizado por el hígado. ¿Ok? Es metabolizado por el hígado. Entonces, ¿por qué? Porque el hígado tiene que limpiarlo, tiene que quitarlo de ahí. Ha sobrado, hemos usado demasiado, ha sobrado y ahora hay que quitarlo. Cuando el hígado lo metaboliza, de hecho, déjenme dibujarlo aquí más claramente. Ok, tenemos aquí el receptor, perdón, no el receptor, la insulina en sí que ha sobrado. Ok, esa es la insulina que ha sobrado. Esto es el hígado.
Entonces la insulina que ha sobrado tiene que ir al hígado a ser descompuesta, a ser reciclada. Una de las cosas que el hígado hace con exceso de insulina en ciertos individuos es lo siguiente. Utiliza este exceso de insulina para comenzar lo que en inglés se llama un nuevo pathway, una nueva ruta con esta insulina. Lo desmantela y en el proceso de reciclado el hígado genera estrógeno, que es una hormona femenina mayormente, ¿ok? No que nosotros los varones no tengamos estrógeno, pero mayormente es una hormona femenina. Entonces, tenemos aquí ok, esto va a ser el ovario derecho. Ese es el ovario derecho. Una de las hormonas que el cuerpo utiliza en el ciclo de la menstruación es el estrógeno. Y ahora estamos generando a través de nuestra dieta un exceso de estrógeno. Y cuando tenemos un exceso de estrógeno, este exceso de estrógeno empieza a formar quistes. De hecho, en inglés se dice polycystic ovary o syndrome. O sea, el síndrome de... Ahí va, es lo mismo. El síndrome de ovarios policísticos. ¿Ok? Si usted coge una jeringuilla, y extrae el líquido de esos quistes, está lleno de estrógeno. Este estrógeno en sí, al mismo tiempo, también puede influenciar en un tejido que se forma cada mes, se va formando cada mes en el endometrio. ¿Cómo se dice en español? En inglés se dice endometrium, ¿ok? Y se llama endometriosis. Endometriosis. Ajá. Lo tengo que decir en inglés para que sepan que lo sé. ¿Ok? Lo que no sé es la palabra en español, pero lo sé. ¿Ok? Que también está dependiente del estrógeno. Ese tejido puede empezar a crecer no solo en el endometrio, sino también en las trompas de falopio. ¿Ok? En las trompas de falopio. Aparte de ser tremendamente doloroso cuando llega el periodo, cuando este ovario de aquí ovula, imaginémonos que este ovario de aquí consigue unirse con la semilla del papá. Cuando se une con la semilla del papá, se une aquí. Ahora tiene que viajar hasta aquí para implantarse en el útero. Pero tiene que saltar vallas y pasar por selvas. ¿Por qué? Porque acabamos de poner obstáculos por todos los lados. Es por eso que hay muchos casos de embarazo atópico. ¿Etópico se dice? ¿Atópico? Ok. Porque se queda aquí, porque no puede pasar, porque hay cicatrices, porque hay por cicatrices de este tejido, etc. ¿Ok? Y no puede pasar. Bueno, ¿no están contentos varones que nosotros no tenemos ningún tipo de ese tipo de problema? Así que nosotros podemos tener todo ese exceso de insulina y no nos pasa a nosotros nada. Ja, 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 ja. Ok. Ok, ¿qué es eso? Es la manera más diplomática que he podido
pensar para describir la próstata. Esta es la próstata y ese agujerito de ahí es el agujerito a través del cual la orina sale. Cuando la próstata se hace más grande, no solo se hace más grande hacia afuera, sino también hacia adentro. Entonces, si el agujerito por donde pasa la orina es así, o sea, es así, cuando la próstata se aumenta, también aprieta el agujerito. ¿Ok? Si usted en estos momentos se despierta más de 2 veces a orinar durante la noche, haga una visita con el doctor. ¿Ok? ¿Por qué pongo la próstata ahí? Porque si usted es varón, el hígado metaboliza esta insulina en otro tipo de hormona. Es un tipo de testosterona que lo que hace es alimentar el crecimiento de la próstata, ¿ok? Y alargar el crecimiento de la próstata. ¿Ok? Nos quedan 2 minutitos y le voy a dar rapidito otro número de cositas que el cuerpo también puede hacer con este exceso de insulina. Como por ejemplo, inflamación. Inflamación. Desarrolla una cascada de eventos que promueven la inflamación en el cuerpo. Hay personas que están inflamadas o hinchadas y puede que lo que ha iniciado esa cascada de inflamación o hinchazón es ese exceso de insulina. Problemas con la tiroides también pueden ser achacados o uno de los grandes contribuyentes puede ser el exceso de insulina. ¿Ok? Bajo metabolismo. Bajo metabolismo que va a causar que esa persona gane más y más peso. Y mala circulación. La insulina, ¿amiga o enemiga? ¿Es amiga o enemiga? Depende. Así que esta ha sido nuestra conversación de 30 minutos en el día de hoy. El siguiente, más y mejor. Con sin igual amor, Cristo me amó, su
Buenos días, feliz sábado. En esta hora quiero desearles un feliz sábado a cada uno de ustedes que en esta mañana se han conectado con nosotros por las plataformas de Facebook Live, YouTube, los que han disfrutado de nuestra escuela sabática, del repaso a la lección. Déjenme darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, de allá donde nos están mirando, desde México, El Salvador, Guatemala, Honduras. Un saludo también muy especial para nuestros hermanos en Venezuela. En esta mañana, el tema de esta mañana se titula Señales de la segunda venida de Cristo. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que fuéramos en oración, que pudiéramos ir en oración y pedir fortaleza para cada uno de esos familiares que en estos días han perdido un ser querido. Vamos a ir a Dios, hacia Dios a pedirles que les dé fortaleza espiritual para que ellos puedan, con esta pérdida, con este dolor tan profundo que es el perder un ser querido. También quiero orar muy especial por un hijo de una hermana de la iglesia, una amiga, y su nombre es Carlos. Él está luchando contra las tentaciones del enemigo de estos días y él quiere conocer a Cristo, entregarse a Cristo, pero el enemigo lo tiene muy atrapado y no lo deja. Por eso en esta mañana quiero pedirle a cada uno de ustedes, allá donde estén, que puedan ir de rodillas para que podamos juntos pedir la fortaleza del Señor para que Él nos pueda ayudar a vencer el pecado, porque solo a través de su mano, a través de sus fuerzas es que nosotros podemos vencer el pecado. Acompáñenme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta mañana, Padre, vengo a ti de rodillas junto a mis hermanos allá en sus hogares a través de una pantalla, un celular, pero en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú nos des la fuerza, que tú nos des esas fuerzas para poder seguir adelante en estos momentos difíciles. Queremos pedirte de una manera muy especial, Señor, que puedas dar consuelo a estas familias que han perdido un ser querido, que tú puedas ser con ellos, que tú les des paz y que tú les des esa esperanza que cuando tú vengas ellos podrán volver a ver a ese ser querido que tanto dolor ha dejado en estos momentos. También por aquellos, Señor, que están sufriendo por esta pandemia en algunos de los hospitales, luchando entre la vida y la muerte, sé tú con ellos, Señor. Y si es tu voluntad que ellos partan, dale consuelo a su familia. Pero si es tu voluntad que ellos se recuperen, que puedan aprender, Señor, que solo a través de tu mano podemos salir victoriosos de esta pandemia, Señor, y de las acechanzas del enemigo. También queremos poner en tus manos de una forma muy especial a Carlos, Señor. Él vive en México, él está luchando, Señor, con los problemas, con esos vicios que el enemigo nos pone para tenernos atados y que no podamos entregarnos a ti, que no podamos alabar y glorificar tu santo nombre. Pero él en su corazón desea, Señor, conocerte, entregarse a ti y dejar a un lado esas cadenas del pecado, esas cadenas que lo atan. Por eso en esta mañana queremos ponerlo en tus manos para que tú obres un milagro en él, para que su familia, su mamá, sus hermanas puedan, Señor, descansar en paz sabiendo de que ellos están adorando a un mismo Dios junto con todos sus seres queridos. Te pido una bendición muy especial para el tema de esta mañana, Señor, y para cada uno de mis hermanos que están escuchando, que también ellos puedan salir llenos de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Quédate con cada uno de ellos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. No sé cuántas veces ustedes han escuchado ya un sermón, un tema acerca de la segunda venida de Cristo o las señales de la segunda venida. Puede ser que ya lo hayamos escuchado 10, 20 veces, 30, no sé,
y podamos decir, pero yo ya he escuchado tantas veces ese tema de que ya hasta me aburre. Podría ser de que podría decir yo, ¿por qué no encontré otro tema diferente para poderlo predicar? Pero estamos viviendo momentos difíciles. Señales se están cumpliendo y esas señales que se están cumpliendo nos indican que es tiempo de prepararnos para la segunda venida de nuestro Padre Celestial. Puede ser de que yo solo les pueda decir desde acá, prepárense, las señales se están cumpliendo, y era lo único que yo tuviera que decir de acá. Recuerdo el mensaje que Jonás dio. Por 3 días caminó, dice, toda Nínive, predicando una sentencia, que si no se arrepentían en 40 días sería destruida. Ese fue el único mensaje que dio y todo un pueblo se arrepintió. Jesús habló muchas veces sobre los eventos futuros. Hablaba sobre el templo de Jerusalén. Jesús avisó, no quedará piedra sobre piedra. Sabemos de que todo lo que Dios nos ha, las señales que Él ha dicho que se van a cumplir, todas se están cumpliendo. Desde el principio, Él anunció que en el templo de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy sabemos de que eso sigue igual. Los voy a invitar que vayamos a nuestra lectura bíblica, Mateo 24:3. Y dice así: sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Jesús les habló de los engaños y las muchas señales que indicarían la proximidad de su segunda venida. Dios nos advierte a cada uno de nosotros de las cosas que van a suceder. En estos días nosotros vemos tantos engaños de Satanás. Hay muchos engaños de que nos tienen atrapados, que no nos dejan ver claramente que las señales se están cumpliendo. Vemos de que han inventado teorías de que el hombre no fue creado por Dios. Han inventado de que venimos de una evolución, de una explosión. Esos son engaños del enemigo. Y Jesucristo nos habló de cada uno de esos engaños. Nadie, ni el mismo Jesús, sabe la hora exacta de cuándo vendrá. Tenemos que cuidarnos de esos engaños. Sabemos de que hay muchas personas que dicen, no, en tal fecha se va a acabar el mundo, en tal fecha vendrá Jesús. Tanto tiempo durará esta tierra y el mundo se terminará. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de engaños. Por eso yo los voy a invitar que vayamos a Mateo en el mismo capítulo y vamos a leer el versículo 36. Pero acerca de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre. Hermanos míos y amigos que nos escuchan, hay que tener cuidado cuando alguien nos diga de que en tal fecha vendrá nuestro Señor Jesucristo. No está obrando como dice la palabra, porque claramente la palabra de Dios nos dice de que nadie sabe ni la hora ni el día, ni aun los ángeles que le sirven a Dios día a día saben cuándo vendrá, ni cuándo será el día ni la hora, ni aun el Hijo. Solamente el Padre sabe el día y la hora. Cristo dejó claro que sus fieles seguidores deben estar atentos a las señales de su venida. Nosotros como seguidores del Señor debemos de estar atentos. No debemos de dormirnos.
pensando de que no, todavía falta mucho para que venga nuestro Señor Jesucristo. Él dijo de que sus fieles discípulos tenían que estar atentos a todas las señales. Por eso nosotros en estos días tenemos que estar atentos de cada señal que se está cumpliendo, sabiendo de que se acerca cada día más el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, los voy a invitar que vayamos de nuevo a Mateo 24, en el capítulo 24, versículos 32 y 33. Y aquí nos deja claro cómo nosotros debemos de estar pendientes. De la higuera aprended la analogía. Cuando sus ramas ya están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. No sé si nosotros aquí podemos, a través de la naturaleza, a través de cuando están las flores, podemos saber en qué tiempo estamos. Podemos saber cuando deja de nevar y ya el clima empieza a ponerse más cálido, nosotros nos podemos dar cuenta de que ya la nieve nos está dejando. Cuando empiezan a hacer los cambios, la naturaleza, los árboles, a echar sus hojas, sus flores, nosotros sabemos de que hay un cambio de estación. Asimismo, cuando veamos las señales que se están cumpliendo y todas estas cosas que Dios dejó escritas, podemos darnos cuenta de que Él está a las puertas, de que su segunda venida está aproximándose y debemos de prepararnos para poder estar preparados para su segunda venida. Jesús enseñó que sus hijos deben alegrarse por su venida. A veces cuando oímos decir o cuando alguien oye decir que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, no vemos que lo tomen con gozo, cuando debería de ser un gozo al ver que todas estas cosas se están cumpliendo, que todas las señales se están cumpliendo, debería de ser un gozo porque nuestro Padre viene por cada uno de nosotros. Pero ¿por qué a veces en vez de causarnos alegría, en vez de alegrarnos, nos entristecemos? Porque no estamos preparados y no hemos estado atentos a las señales que se están cumpliendo. Los voy a invitar que vayamos al libro de San Lucas, en el capítulo 21, y vamos a leer el versículo 28. San Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No sé cuántos de ustedes han estado pendientes a las señales que se han estado cumpliendo. Es tiempo de levantar nuestra cabeza. Es tiempo de estar preparados porque nuestra redención está cerca. Está más cerca de lo que tal vez cada uno de nosotros se puede imaginar. Nuestra redención poco a poco se está acercando. Quiere ser uno parte de la redención, tiene que estar preparado. ¿Cuáles son las señales que dejó Jesús para alertarnos de su regreso? Mateo 24, los voy a invitar que vayamos de nuevo al libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 29. Y dice: pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Pero inmediatamente, dice, después de la tribulación de aquellos días. Sabemos de que hubieron días de tribulación. Tal vez nosotros pasamos días de tribulación, pero ya hubieron días de tribulación. Millones de personas, incluyendo niños y ancianos, murieron como mártires por amor a la verdad.
millones de personas defendiendo la verdad, niños y ancianos murieron como mártires en aquellos tiempos. Otra de las señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó fue: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Al mediodía y durante toda la tarde del 19 de mayo de 1780, el sol dejó de dar su luz. La luna quedó como sangre toda aquella noche. No fue un eclipsis. Las estrellas caerán del cielo. Fue otra señal que Él nos dejó. Las estrellas caerán del cielo. El 13 de noviembre de 1833, durante 6 horas, sin parar, cayó una gigantesca, inexplicable lluvia de meteoritos. Así comenzó el inicio del tiempo del fin. Sabemos de que las señales se han estado cumpliendo. Desde que vino la tribulación, la persecución para aquellas personas que proclamaban la verdad, por aquellas personas que seguían la verdad, desde entonces empezó a cumplirse el tiempo del fin. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo: cuando veáis todas estas cosas que se están cumpliendo, erguíos, levantar vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. La proclamación del Evangelio a todo el mundo. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Desde entonces que los mártires sufrieron la persecución, que muchos fueron quemados en hogueras, ahorcados, muchos fueron encerrados en calabozos, torturados. Desde entonces para acá se ha predicado el Evangelio casi en todo el mundo. Sabemos que falta mucho, pero sabemos de que el Evangelio en estos tiempos está avanzando aún más rápido. ¿Quién en el mundo no tiene un teléfono, una computadora? Y es una forma en la que les está llegando el Evangelio del reino. Aumento de la iniquidad y falta de amor. Otra de las señales que nuestro Señor Jesucristo nos quiso enseñar, que indicarían su segunda venida. Mateo 24, en el versículo 12, si quieren ir conmigo y leerlo, dice: y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. No es necesario quizás explicar todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando alrededor del mundo, la maldad de muchos. El amor se ha enfriado. Cualquiera te quita la vida por un par de centavos que traes en la bolsa. Cualquiera te quita la vida tan solo porque no le parece tu color de piel. Cualquiera quiere pisotearte simplemente porque no hay amor en su corazón. Porque como Dios, como nuestro Señor Jesucristo lo predijo, el amor de muchos se enfriará. Todas estas cosas, todo esto que vemos que está sucediendo, todos estos desastres que la humanidad causa daños a las personas, es porque el amor se ha enfriado, porque no hay amor al prójimo, porque no hay amor, porque se les terminó el amor a lo bueno. Los voy a invitar que también vayamos al libro de Lucas y vamos a leer en el capítulo 21 y el versículo 11.
Lucas 21:11 y dice, habrá grandes terremotos, hambre y pestilencia. En varios lugares habrá terror y grandes señales en los cielos. Los terremotos son cada vez más frecuentes. Hemos visto terremotos alrededor del mundo frecuentemente. No tenemos que esperar años, ni tan siquiera a veces meses, para oír en las noticias, hubo un terremoto en tal lugar del mundo, hubo un terremoto en otro lugar. Y vemos que todas esas señales se están cumpliendo. Habrá epidemias. Las pestes han aumentado grandemente. Lo que estamos viviendo en estos días es una de las señales que pueden decirnos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Estamos viviendo en un momento muy difícil, en que todos tenemos que acostumbrarnos a una nueva manera de vivir. Usar mascarillas. ¿Por qué? Porque hay una pestilencia, porque hay esta pandemia que ha venido a cambiarlo todo. Pero Dios siempre saca una bendición de cada una de estas cosas que se están cumpliendo. Habrá hambre. También fue una de las señales, que habrá hambre. Y tal vez nosotros aquí no pasamos hambre. Estamos en un país donde podemos tener al alcance muchas cosas. Estamos en un país de que lo que sobra a veces es el alimento, pero la estadística dice que 3 niños mueren de hambre en el mundo cada minuto. Tal vez nosotros no miramos con nuestros ojos esta terrible hambre que esta gente está pasando. Tal vez nosotros aquí no tenemos la oportunidad de ver cómo se están cumpliendo todas las señales que nuestro Señor Jesucristo predijo que se iban a cumplir. Pero es realidad que cada 3 niños mueren de hambre alrededor del mundo. Vemos que las señales se están cumpliendo. Habrá angustia. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos angustiado? Hemos estado preocupados por esta situación. Los voy a invitar que vayamos al libro de San Lucas, capítulo 21, y vamos a leer el versículo 25 y 26. Entonces habrán señales en el sol. Hemos visto de que han habido señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra habrá angustia, las naciones por la confusión ante el rugido del mar y de los oleajes. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Todas estas señales se han estado cumpliendo. También dijo Abraham guerras, rumores de guerras. Siempre han habido guerras, pero las guerras en nuestros tiempos han sido de una magnitud más grande. Mateo 24, versículo 6 dice, si quieren ir conmigo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Todas las señales se están cumpliendo. Indican que la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima. Pero eso no nos da el derecho de anunciar que ya es el fin. Pero podemos decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Vemos de que también habló que iba a haber
acumulación de grandes riquezas y luchas laborales. Y todo eso se está cumpliendo. En Santiago capítulo 5, versículo 3, 4 y 8 dice, si quieren ir conmigo, habéis amontonado tesoros. He aquí clama el jornalero de los obreros, que cegaron vuestros campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros. A los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. La venida del Señor está cerca. Vemos de que no es extraño para nosotros saber que en estos últimos días hay gente de que lo único que quiere es acumular riquezas. Entre más riquezas tienen, más y más quieren, y a veces a costa de las personas, pisoteando tal vez al empleado. Pero dice Santiago de que Dios oirá su clamor, y a causa de eso su venida será muy pronto. Personas burlándose de la venida de Jesús. No es extraño para nosotros oír a estas personas de que se burlan. No sé cuántas veces a ti te han dicho, como a mí ya me lo han dicho, de que todavía no es el fin del mundo, que el mundo nunca se va a acabar. Desde que ellos te dicen, desde que yo recuerdo, andan diciendo lo mismo, de que Jesús ya viene y que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya viene, pero nada ha pasado, todo sigue igual. Voy a invitar que vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro 3, versículo 3 y 4. Primeramente sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde los principios de la creación. A veces es difícil oír a las personas de que se burlan de uno y dicen, sigue igual todo, andas perdiendo el tiempo, el mundo todavía no se acaba, disfrútalo. Hay unos que se atreven a decir de que Dios no existe, de que simplemente estamos aquí por el azar, de la teoría de que venimos aquí por una explosión o simplemente de que somos creados y fuimos prácticamente abandonados en este planeta. Personas muy interesadas en sí mismas y en sus placeres mundanos. Los voy a invitar que vayamos a Mateo 24 de nuevo y vamos a leer el versículo 37 y 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé creo que estaba similar a estos días. Las personas muy interesadas en sí mismas y en sus placeres. ¿Cuántas veces no hemos visto en las redes sociales de que a pesar de que estamos en esta pandemia, la gente solo está pensando, cuando ya pueda salir, voy a ir a tomar, voy a ir a una fiesta, me voy a emborrachar toda una semana, mucho tipo de publicaciones. Nadie dice, cuando pase esto, le voy a dar gracias a Dios porque nos ha librado de toda esta pestilencia. Nadie se acuerda de Dios. Voy a invitar que vayamos a Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Jehová vio que la maldad
del hombre era mucha en la tierra, y de que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. Y vemos que en estos días es igual. Cristianos nominales y el amor a los placeres. Vemos de que a veces somos cristianos nominales, que solo nos decimos llamar cristianos, pero no profesamos el verdadero cristianismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5 nos dice: también debes saber que que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrán hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evitad. Todo lo que en este versículo, en este libro de Segunda de Timoteo nos acaba de decir, nada es extraño para nosotros en estos días. Hay hombres que solo buscan sus placeres. Hay hombres que no respetan a sus padres. Hay hombres que solo andan de continuamente al mal. Todo esto vemos que se está cumpliendo. Aumento del conocimiento durante el tiempo del fin. Voy a invitar que vayamos al libro de Daniel, al capítulo 12 y versículo 4. Daniel 12:4 dice: pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Si vemos en estos días, el conocimiento es el que más se ha aumentado. La tecnología nos ha llevado a una era diferente. Nosotros como cristianos debemos de aprovechar este conocimiento que se ha aumentado en este tiempo del fin, pero con el propósito de llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes que están allá en sus hogares. Jesús nos dejó muchas señales para que sepamos sobre su breve regreso. Marcos 13:29 nos dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Vemos de que están sucediendo todas estas cosas. Vemos de que casi todo lo que Dios, las señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó que se iban a cumplir para el tiempo del fin, se están cumpliendo. Así que nosotros tenemos que estar pendientes de cada una de ellas. Nosotros tenemos que estar atentos a cada una de ellas para saber que está a las puertas la venida de nuestro Señor Jesucristo. El fin se aproxima rápidamente, pero no debemos temer. Jesús vendrá muy en breve. ¿Le pediste tú al Señor que gobierne tu vida? ¿Le pediste de que te ayude a entender cada una de las cosas que está pasando? Mateo 24 y el versículo 44 dice, si quieren ir conmigo: por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Yo quiero invitarle a cada uno de ustedes que podamos estar atentos a cada una de estas señales que se están cumpliendo. Todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo predijo que iban a suceder para su segunda venida,
están sucediendo, se han estado cumpliendo. Así es que es momento de prepararnos, es el momento de prepararnos para su segunda venida, para que dale la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que Él gobierne tu vida, que Él pueda ayudarte a prepararte. Esta mañana quiero invitarte a que inclines tu rostro para terminar con una palabra de oración y pedirle a Dios que Él pueda gobernar nuestra vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque nos dejaste tu palabra, en ella nos dejaste todas las cosas que hemos estado viendo que están sucediendo, Señor. Pero en esta mañana queremos entregarte nuestro corazón y pedirte que tú lo gobiernes, que tú nos prepares, Señor, para tu segunda venida, que podamos estar atentos porque nadie sabe ni el día ni la hora. Solo el Padre que está en los cielos, pero nosotros queremos pedirte de tu Santo Espíritu para que nos ayudes a prepararnos, a estar preparados, aunque no sepamos el día ni la hora, pero que estemos listos para morar contigo en los santos cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hasta hoy tú nos has llenado de tu gracia y nos permites poder alimentarnos espiritualmente. Quiero pedirte una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos que desde sus casas, de sus hogares, a través de una pantalla, a través de su computadora o de su teléfono, han escuchado tu palabra. Han leído tu palabra y en esta mañana también han tomado la decisión, Señor, de prepararse para tu segunda venida. Quédate con cada uno de ellos, bendícelos, en el nombre de tu Hijo amado, lo suplicamos todo. Amén.